Una de las instituciones que ha estado jugando también un papel en esta formación de las naciones, pero también en cómo se van organizando los países tras la emancipación, eh, son los observatorios astronómicos. Pareciera que los observatorios astronómicos fueran algo completamente desligado de lo que es em, la manera a partir de la cual los países se construyen, porque tenemos una fijación muy fuerte en la historiografía, en la historia política y la historia social. Eh, la historia, más allá de lo político y de lo social, no se ve como mainstream de la historiografía, por lo tanto se ven como temas marginales. Eh, y aquí hay que hacer un gran esfuerzo, digamos, epistemológico para afirmar, y los que trabajamos en esta área lo hacemos, realmente hay que trabajarlo, para reafirmar que esto también son temas de relevancia, y por otro lado, para entender los países, en este caso en el siglo XIX o comienzos del XX, y por otro lado, la historiografía no tendría por qué determinar para el estudio del pasado qué es más relevante y qué es menos relevante. La historia, la microhistoria, la historia cultural y otras formas de entender la historia eh, son tan interesantes y relevantes como la historia política, que es la que más se estudia. Y sin embargo, estos trabajos que se hacen sobre los museos de historia natural, sobre los archivos, sobre las bibliotecas, o sobre, en este caso, sobre el Observatorio Astronómico Nacional, también tiene un contenido político muy importante y social. Y de hecho, esta es una historia social de la ciencia, por lo tanto, no desliga a la ciencia del resto de la sociedad, sino que hace un esfuerzo epistemológico también, ¿no es cierto?, muy importante para demostrar lo relevante que es, lo involucrado que está socialmente, y lo relevante que tiene que ver esto con lo que ocurre en la sociedad. Y este proyecto que concluye, es un proyecto de 4 años, que va a concluir en marzo del próximo año, estamos al final ya, justamente apunta en esa dirección. Esta es la fotografía de la primera vez que se instala una observación astronómica en el país. Es una imagen, digamos, hecha por una expedición de los Estados Unidos que se instala en el Cerro Santa Lucía. Esto que se ve acá es el Cerro Santa Lucía. Eh, Esto probablemente sea la Alameda en la actualidad. Y lo que se ve ahí es una de las casetas, que es la primera, una caseta donde se instaló los primeros instrumentos astronómicos. El objetivo de este trabajo que estamos haciendo sobre la observación astronómica en Chile es mostrar que es un espacio de circulación y centralización del conocimiento global, es decir, no se mira el, el trabajo científico como algo aislado, como algo que tiene que ver solamente con lo científico incluso, sino que como una red de eh, preocupaciones y en este caso, observaciones, que es global. La red de observación que origina esto es una red que necesita estudiar el cielo desde distintos puntos del planeta de forma coordinada. Si hay una disciplina que realmente siempre va a ser global, es justamente la astronomía. No sacas nada con estudiar desde el hemisferio norte, por ejemplo. Siempre tiene que haber una vinculación con el hemisferio sur. El artículo que nosotros publicamos en el Journal History of Astronomy justamente trata sobre esta primera instalación de esta discusión de cómo poner un observatorio astronómico en el sur del hemisferio, que pudiera coordinarse con las observaciones que se hacen en el hemisferio norte. Por lo tanto, ya aquí la expedición norteamericana, que llega hasta en 1800, a mediados del siglo, digamos, de 19, a Chile, eh, y después, ¿no es cierto?, las otras que van a llegar, y lo que vemos hoy día, ¿no es cierto?, en el norte de Chile, justamente hablan de eso, de que tiene que haber una observación coordinada del hemisferio norte con el hemisferio sur. Pero también el Observatorio Astronómico Nacional, que está aquí puesto como OAN, es un espacio de apropiación social, porque el conocimiento astronómico tiene un sentido muy, muy importante de práctico, aunque no pareciera. Vamos a ver después de qué, pero tiene que ver con un sentido práctico, principalmente para el estudio cartográfico.
Y en el momento en que los estados nacionales están construyendo sus límites territoriales, tener o no tener mapas va a ser un objetivo estratégico fundamental. Pero para hacer mapas es necesario observar el cielo, porque son nuestros puntos de referencia, los astros. Entonces, si no observamos los cielos, si no tenemos mapas, no podemos controlar el espacio real. Bueno, el cielo también es real, pero no podemos controlar el espacio. Entonces la representación cartográfica es parte importante de la expansión territorial de los países a fines del siglo XIX, y así he estudiado muy poco, porque siempre se lo estudia más bien desde el punto de vista político, bélico, pero nadie o a poco se ha trabajado respecto de la importancia, por ejemplo, que tienen los mapas para poder configurar, ¿no es cierto?, los límites territoriales y cuántos esos límites se rompen, etcétera, y cómo se pueden, de alguna forma, defender. Esto nos permite mirar, ¿no es cierto?, lo que sabemos y lo que no sabemos de la historia de la ciencia, y lo que sabemos y no sabemos de, de, de la ciencia en la formación de los estados nacionales. Eh, lo que sabemos es que la ciencia es una construcción de las sociedades occidentales modernas, por lo tanto está muy vinculada con el capitalismo, por ejemplo, a partir del siglo XVI hay una relación muy clara, y también con Europa. Entonces, hay una relación claramente establecida entre Europa, capitalismo y ciencia. Esto se ha puesto en duda en los últimos años al relocalizar el sentido de la ciencia moderna y mirarle un sentido más global en la cual aparecemos también nosotros. Pero eso es lo que se ha estudiado hasta ahora, y es importante tenerlo en cuenta como un punto de partida que uno eventualmente, y de hecho lo hacemos nosotros, puede distanciarse, por supuesto, pero es importante considerar ha sido una tradición que a partir de la cual uno empieza a trabajar. También lo que sabemos es que el estudio de la astronomía es más allá que el medio estudio del cielo. Eh, hay elementos que nos hablan de que el estudio astronómico tiene una importancia fundamental para que los países se sientan que están más ligados al progreso. La ciencia tiene un sentido también de lo moderno, entonces los países se sienten más modernos cuando tienen estas instituciones científicas que son verdaderos templos digamos, de una nueva religión que va a ser la religión secular, por supuesto, que va a ser la ciencia, lo vemos hasta hoy día. Eh, Incluso el sentido arquitectónico de los observatorios astronómicos, el sentido arquitectónico de los museos de historia natural, utilizan, ¿no es cierto?, símbolos, simbología que nos habla de una suerte de templo del saber con sus columnas, etcétera, y sus construcciones monumentales. Eh, También sabemos que hay una movilización de objetos y personas a escala global. La primera formación de los museos de historia natural, la primera formación de los observatorios astronómicos son con personas que vienen de otras partes, principalmente para el caso de Chile, de Estados Unidos, de Alemania y Francia. Eh, pero también hay personas que desde Chile se van a esos lugares para formarse, entonces hay una circulación, pero también hay una circulación de objetos. Los objetos de los museos de historia natural circulan desde América hacia Europa, hacia los museos de Europa, eh, y son una fuente enorme digamos, de tráfico de objetos naturales y después de objetos arqueológicos, de hecho, hasta hoy día. Pero también circulan objetos y instrumentales médicos, objetos y instrumentales de precisión. Para el caso de la historia de la astronomía son muy importantes los objetos de precisión del tiempo, es decir, los cronómetros, los relojes, digamos, que son más allá del reloj que se usa, digamos, sino un reloj que tiene mayor precisión. Y también, evidentemente, los telescopios. La posibilidad de poder, ¿no es cierto?, hacer estos estudios pasa por tener estos instrumentos. Por tanto, estos instrumentos se mueven, tienen que adaptarse, eh, construirse, y hay todo un movimiento a escala global que uno puede estudiar, por ejemplo, a partir de la correspondencia entre los fabricantes de telescopios, entre los que usan los telescopios y los que están también construyendo, por ejemplo, relojes. Y también estas instituciones tienen un rol en la formación del Estado Nacional. Como dije, para el caso de la astronomía, el Estado Nacional necesitó tener la posibilidad de cartografiar su territorio.
y para cartografiar el territorio, saber la latitud, la longitud y digamos, las características del lugar. Eso es un conocimiento que tiene una base astronómica muy importante, sin la cual, ¿no es cierto?, los mapas no tienen ningún sentido, porque los primeros mapas que se hicieron, por ejemplo, de Pisces, para el caso de Chile, no tienen un conocimiento astronómico detrás, una base astronómica, perdón. Por lo tanto, son mapas que no tienen ninguna utilidad, son simplemente estimaciones de territorio, pero no sirven, digamos, en términos concretos para que el Estado Nacional pueda refinar, por ejemplo, su territorio, etc. Una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando es lo que se llama alumbrar la caja negra. Ya. A partir de lo que ya conocemos, podemos empezar a preguntar lo que no conocemos. Y eso es muy interesante que ustedes lo puedan ver para el caso de la historiografía en general y toda ciencia o disciplina de investigación. Es no solamente partir de lo que ya sabemos que hay que determinar y definir porque es un punto de partida, sino también tratar de alumbrar lo que Bruno Latour llama la caja negra, es decir, cómo podemos estudiar lo que no conocemos, cómo podemos imaginarnos lo que hasta ahora no ha sido estudiado y que puede ser también evidentemente de interés para conocer y para estudiar. Entonces, eso es lo mismo que ustedes tienen que considerar cuando hagan sus trabajos de seminarios de grado o en general cuando se sitúen como investigadoras o investigadores. Es decir, ¿cómo podemos alumbrar lo que no sabemos? ¿Cómo podemos ir más allá de lo que sabemos? Ustedes ven que en la evaluación que yo les pongo en sus trabajos, le doy un puntaje también a la innovación, no innovación no es la palabra, a la autonomía, a la posibilidad de que ustedes muestren algo que no habíamos mirado de la misma forma. Entonces, eso es muy importante, no solamente porque son jóvenes ustedes, es siempre importante no olvidar eso, que uno tiene que tratar de estudiar lo que no conoce y no siempre estudiar lo que ya todos sabemos. Y eso es lo que normalmente las investigaciones científicas lamentablemente muchas veces financian lo que ya todos sabemos. Entonces, sabemos más de lo mismo, un poco más, con más detalle, pero no nos imaginamos conocimientos nuevos. Y lo que tenemos que trabajar, y sobre todo ustedes que son jóvenes, que están comenzando en este trabajo, es imaginarse mundos desconocidos, justamente. Y por eso es importante ir más allá, por ejemplo, de los astrónomos que ya conocemos. Y eso es lo que hemos estado haciendo en nuestro trabajo. Ya tenemos identificados a los astrónomos, ya se sabe, se han escrito libros sobre ellos, y queremos conocer algo más allá de estos personajes. Y acá nosotros tenemos varias posibilidades que los quiero mostrar como ejemplos para poder entender esta historia de la apertura de la caja negra que llama Latour. Lo que sabemos es que los científicos que trabajaron, no solamente en el caso de los museos de historia natural o en el caso de los observatorios astronómicos, fueron hombres. Y sabemos también no solamente por la historia de género, sino que también por la historiografía, ya que es evidente, o sea, nadie lo puede negar, sería totalmente absurdo hacerlo, y contrahistórico, que las mujeres tienen una participación. Sabemos que las mujeres tienen una participación, aunque no sea una participación directa como la vemos en los varones. Entonces, si nosotros hacemos la historia de la ciencia y hacemos la historia, y de otras, por supuesto, también, en este caso de los observatorios astronómicos, solamente estudiando lo que ya conocemos, vamos a estudiar solo a hombres. Vamos a hacer una historia solamente de varones y vamos a dar una imagen que parte de una idea de que solamente los hombres tuvieron un valor y una participación en la historia, en este caso la historia de la astronomía, y eso es completamente falso. Tenemos que tratar de hacer un esfuerzo, que es un esfuerzo deliberado por encontrar estos actores, por ejemplo, las mujeres. ¿Dónde están? Porque las mujeres, aunque no iban a la universidad, no lo tenían permitido para estudiar física o en este caso, matemáticas, muy tarde después entran a estudiar recién, por ejemplo, la Escuela de Ingeniería, en el caso de Chile, en la Universidad de Chile. Y sin embargo, sabemos que si las mujeres están presentes en otras áreas, debieran eventualmente haber tenido una participación también, por ejemplo, en este caso, en la astronomía. Y entonces, tenemos que buscar eso. Después estamos buscando los aficionados, aquellos que sin ser personajes que hayan estudiado en la universidad o se hayan formado, también tienen una participación.
Para el caso de los museos de historia natural, los aficionados son muy importantes porque son los que llevan el material que el museo después colecciona. ¿Mm? Por lo tanto, el que conoce la naturaleza realmente no es el científico, sino que el que vive fuera de los museos, el que vive fuera de las universidades y el que conoce su naturaleza. La naturaleza es conocida de miles de años por las comunidades y los científicos simplemente toman ese conocimiento y después lo transforman en un conocimiento universal. Si nosotros solamente estudiamos a los científicos que ya conocemos, Darwin, Alexander von Humboldt, eh, Claudio Gay, por ejemplo, para el caso de Chile, o Rudolf Felipe también para Chile, solamente vamos a estudiar estos personajes hombres europeos que ya conocemos. Entonces, los aficionados, los que no están fuera del espacio de la ciencia, eso es lo que tenemos que tratar de encontrar. Y finalmente los técnicos juegan un papel y nosotros lo hemos estado estudiando para el caso de la astronomía, que es fundamental para calibrar el instrumento, para instalar el instrumento, para hacerlo funcionar. Por lo tanto, sin ese funcionamiento el instrumento no puede aportar ningún dato que después sea utilizado por el astrónomo en este caso. Entonces también tenemos aquí un papel relevante que destacar. Los técnicos, las mujeres, los aficionados y otros son actores, actrices, que también son parte, en este caso, de la astronomía, pero podemos también ponerlo en otras áreas, que nosotros tenemos que empezar a buscar, pero tenemos que hacer una búsqueda deliberada. No tenemos que ver, porque si seguimos viendo hombres, nunca vamos a encontrar mujeres. Tenemos que tratar de hacer un esfuerzo por encontrar. Y ahí donde viene todo un desafío epistemológico de imaginarse cómo podemos trabajarlo. Y en este caso, ¿no es cierto?, una de las maneras de trabajar estos actores, o en este caso actrices que no conocemos, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que se llama las controversias en este caso sociotécnicas. Cada vez que se produce cuando se ha producido una controversia, nosotros hemos podido encontrar una polémica que ha mostrado una cara invisible de lo que es la ciencia. ¿Mm? En este caso, quiero poner un ejemplo solamente para el tema de la participación de las mujeres en la astronomía. Si nosotros tomamos la historia de la ciencia a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, podríamos concluir, dado que las mujeres no iban a la universidad, dado que las mujeres no aparecen en los registros como astrónomos, podemos concluir que no había mujeres en la ciencia. Y sin embargo, nosotros nos hemos encontrado con una polémica, con dos cosas. Una polémica que hubo a principios del siglo XX respecto de la acusación al director del Observatorio Astronómico Nacional de Chile, respecto de pagos que se estaban haciendo de forma, digamos, fraudulenta, por así decirlo, a funcionarios que no estaban trabajando en el observatorio, y entonces se abre una investigación sumaria del Parlamento. ¿Por qué en el Parlamento? Porque en ese tiempo el Observatorio Astronómico dependía del Ministerio de Instrucción Pública, actualmente Ministerio de Educación. Y gracias a esa polémica y a ese problema que tuvo el director del Observatorio Astronómico con el manejo de los fondos públicos que tenía para el Observatorio Astronómico, hemos descubierto que había mujeres trabajando contratadas y no contratadas en el Observatorio Astronómico. ¿Por qué había mujeres trabajando en el Observatorio Astronómico si ellas no podían ir a la universidad? Esta fotografía es de Harvard, y también de la misma época, que es un tema que también ocurrió en muchas partes del mundo, y nosotros teníamos la impresión de que pudo haber ocurrido en Chile. Estamos trabajando sobre este tema, en este caso estamos hablando de 1912. La astronomía va a sufrir un cambio a comienzos del siglo XX, y que es una rama que actualmente es muy importante, que se llama astrofísica. Y en esa rama, ¿no es cierto?, va a ser muy importante para esa rama tener una enorme cantidad de personas que analicen placas fotográficas y que analicen, ¿no es cierto?, imágenes. Y aquí, ¿no es cierto?, van a tomar la decisión en muchos observatorios astronómicos de contratar mujeres por dos razones. Una, porque pensaban que las mujeres podían hacer estudios más detallados que los varones, tenían mayor capacidad de observación, eh, y en segundo lugar porque le pagaban un tercio respecto al varón. Por lo tanto, como tenían poco financiamiento, por el mismo dinero de contratar a un varón, contrataban a 3 mujeres, por ejemplo, o a 2. Y por lo tanto, algo que hasta hoy día, ¿no es cierto?, lamentablemente se arrastra en muchos países como Chile, en relación a la igualdad de salarios. Entonces, en este caso, la desigualdad de salarios incentivó, entre comillas,
a los astrónomos para contratar mujeres, para tener mujeres trabajando, como aparece en la fotografía ahí. Y en ese marco de contratar personas de forma ilegal, es que le hacen una investigación sumaria al director del Observatorio Astronómico. Entonces se produce una controversia donde participa la prensa, donde participa el Parlamento. Nosotros estamos escribiendo un paper sobre esto que esperamos tener a fin de año terminado y para enviar para publicar una revista, sobre, ¿no es cierto?, la participación de estas actrices que no conocíamos en la historia de la ciencia y que pensamos que no estaban. Y esto es muy relevante que ustedes lo piensen, porque también hay otras áreas de la formación de los países en el siglo XIX que hemos estado revisando con detalle para el tema constitucional, para el tema de formación de nación, donde las mujeres también están presentes y no las podemos ver. Y no las vemos no porque no hubiesen existido para la época, sino que porque no dejaron registro. Y el registro que nosotros vemos es siempre de varones. Entonces ahí ustedes tienen que ponerse en esa actitud de cómo encontrar estos registros, de cómo imaginarse que estos registros o dónde pueden estar. Habíamos hablado de las tertulias, por ejemplo, y del papel que juegan las mujeres en estas tertulias y cómo hay un papel en la política muy importante que no conocemos de las mujeres, a pesar de que ellas no podían votar ni podían ser elegidas. En el caso de la astronomía también, ellas están participando, pero para encontrarlas hay que buscar de esta forma, con mucha imaginación. Eh, lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que se ha invisibilizado el papel de las mujeres, eh, se ha invisibilizado su trabajo científico a partir de esta idea que nosotros pensamos, o que con la historiografía piensa, ¿no es cierto?, que solamente hombres trabajaban en la astronomía. Y por eso es importante ponerse en el caso de cómo encontrar estas actrices. Otro aspecto que nosotros hemos estado trabajando, que también es relevante para entender otros actores de la ciencia, tiene que ver con el papel que juegan los técnicos. Normalmente en nuestra cultura, los que trabajan con las manualidades son vistos se vienen los griegos, de hecho, antiguos, son vistos de una manera como inferior respecto a los que trabajan con su intelecto. Por lo tanto, siempre los técnicos, siempre los maestros, digamos, de artesanos, son vistos de una manera inferior respecto de aquellos que piensan. Así, hay una invisibilización que ocurrió en la época, digamos, porque eran considerados de forma inferior. La historiografía los vuelve a invisibilizar por el hecho de que se centra, ¿no?, en aquellos personajes que supuestamente fueron más importantes, en este caso, por ejemplo, los intelectuales o los propios científicos. Sin embargo, el papel de los técnicos es muy importante, muy relevante, lo hemos visto en estos últimos días en el mundo, digamos, acá en Chile también, respecto con la pandemia y el papel que juegan no solamente los médicos, sino que sobre todo las enfermeras, los enfermeros, el personal paramédico, etcétera. Todo el personal técnico es tan relevante que sin ellos no podrían hacerse nada, digamos, prácticamente. Y también son relevantes para la astronomía y también son relevantes para otras áreas. En el caso de la astronomía, nosotros hemos estudiado cómo hay una disputa de un saber y publicamos un artículo que yo lo puse en un curso este año sobre este tema, cómo se produce una disputa respecto de un instrumento que, que se discute si funcionaba o no funcionaba y al ser un instrumento financiado por el Estado, ¿no es cierto?, hay toda una discusión ahí. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es la invisibilización de los técnicos y cómo se puede sacar este técnico a la luz, digamos, de la propia historiografía. Aquí está algunas fotografías de los personajes involucrados en esta disputa. Yo puse el artículo que publicamos hace un mes atrás o 2 meses atrás en este tema en un curso, se los puedo pasar si no no está ahí, digamos. Así como antes le había mencionado otro artículo que también publicamos este año, hace un par de meses también, aparecieron con una diferencia de un mes, en el Journal History of Astronomy, sobre cómo encontrar un punto de observación en el sur del mundo que se conectara con el norte, y cómo está todo el tema de la coordinación norte-sur para hacer observación global. En este caso tiene que ver con un artículo que está en castellano, sí, sobre cómo los técnicos también juegan un papel en estos temas de las investigaciones científicas.
Lo que nosotros queremos ver es cómo fue la dinámica de esta red global en la cual participan no solamente científicos, hombres, varones, sino también técnicos, mujeres y aficionados. ¿Cómo se va dando esta dinámica? Eso significa que ya no podemos estudiar las historias nacionales, la historia global nos ha hablado de esto desde hace mucho tiempo, sino que tenemos que imaginarnos esta red global donde no hay puntos tan claros de unificación o puntos claros de centralización. En parte sí los hay, pero en parte muchos puntos están descentralizados. Entonces lo que nosotros hemos estado estudiando es esta dinámica donde los técnicos, las mujeres, los aficionados son parte de toda esta construcción de la ciencia. Uno de los aspectos que hemos estado revisando, que yo estoy trabajando en un artículo que voy a publicar y en un libro que estamos trabajando, tiene que ver con la participación que tienen los objetos. Cómo los objetos pueden ser una manera de estudiar lo que ocurre en la ciencia. Es decir, no tomar, hacerlo de otra manera, no tomar la historia de la ciencia a partir de los personajes, de los seres humanos, entre comillas, que participan estudiando, analizando, etcétera, sino estudiar cómo los objetos definen lo que los seres humanos después pueden hacer. Es una visión bien poshumanista, digamos, que trata de darle a los objetos una relevancia del mismo nivel o más importante que los seres humanos, en el sentido de que no es antihumanista, por supuesto, ni inhumana, digamos, sino que es poshumana, en el sentido de que trata de poner los objetos y la materialidad en una dimensión tal que define lo que los seres humanos pueden hacer. Y yo hemos estado estudiando este objeto, que es un objeto de observación de precisión de un círculo meridiano que se utiliza para hacer estudios. Y acá tenemos el documento. Entonces mezclamos dos cosas. Por un lado, el objeto mismo, que hoy día existe, que está en el Observatorio Astronómico Nacional. Ahí hay una fotografía del objeto cuando fue construido. Y después, ¿no es cierto?, las instrucciones que el fabricante envía para que este objeto pueda ser instalado. Entonces, analizando el objeto, cómo se calibra, cómo se instala, cómo se puede, ¿no es cierto?, digamos, puede funcionar y todo lo que significa eso, el lugar donde se va a poner, la cúpula que se va a instalar, el lugar exacto donde va a funcionar el observatorio astronómico, el lugar físico, digamos. Esto nos permite, ¿no es cierto?, mostrar que la historia de la ciencia puede ser estudiada, la historia en general, desde los propios objetos, y no solamente circunscribirnos a esa visión antropocéntrica, perdón, de que son los seres humanos los que organizan la historia, sino que en este caso son los objetos los que, aunque son construidos por seres humanos, evidentemente, son los que permiten darle la dinámica, en este caso, a la construcción del conocimiento. Otro aspecto que también tratamos de buscar en esta idea de alumbrar la caja negra y no estudiar lo que ya sabemos, sino que estudiar lo que no conocemos, es cómo se apropia socialmente el conocimiento, cómo los países toman el conocimiento y lo apropian y le dan una utilidad. Es claro la utilidad, por ejemplo, y lo estamos viendo ahora, para el caso del conocimiento médico, porque evidentemente permite hacer vacunas, en fin, y tener la posibilidad de sanar a las personas, etcétera, y lo estamos viendo como una gran necesidad en este momento, ¿no es cierto?, en el mundo. Pero hay otros conocimientos científicos que también tienen una relevancia que pocos conocemos y que nosotros queremos estudiar. Primero, estudiar las redes locales, en este caso observación de las redes de aficionados. Muchas personas en la época, en el siglo XIX, tenían la posibilidad de tener, algunas, no muchas, telescopios, y esas personas hacen mediciones, toman fotografías que después son utilizadas por los astrónomos profesionales. Acá hay una red, ¿no es cierto?, en los cuales los anuarios, en este caso, por ejemplo, el Observatorio Astronómico Nacional la reconoce, en el sentido de que reconoce que y promueve, ¿no es cierto?, que las personas adquieran telescopios y puedan mirar el cielo y puedan, ¿no es cierto?, hacer estudios. Esta red de aficionados va a ser muy importante y lo sigue siendo hasta ahora, por ejemplo, para el caso de la meteorología, para el caso de la sismología, mucho más incluso que para que la astronomía. En el caso de la meteorología, porque todas las mediciones pluviométricas de vientos, de temperatura, etcétera, se tienen que tomar localmente.
Y por lo tanto es importante que la gente en distintos lugares para esta época, digamos, del mundo, en este caso de un país como, por ejemplo, Chile, pueda tomar esas mediciones, hacer un registro y después enviárselas a quienes centralizan esto en este caso en el Observatorio Astronómico Nacional. La astronomía también en el siglo XIX se hizo cargo de la meteorología ya está entrado el siglo XX, pero también la sismología, porque como no se sabe en qué lugar va a ocurrir el temblor o el terremoto, ¿no es cierto? Era importante tener observadores sismológicos a lo largo del país que estuvieran haciendo mediciones en el lugar mismo, in situ, donde se iba a tomar este, mm, o donde se podía registrar este sismo, en un momento en el cual no existían instrumentos como los que existen ahora, como el sismógrafo. Las personas tenían unas cartillas y hacían una medición muy parecida a una medición cualitativa, digamos, muy parecida a otras mediciones que se hacen ahora también respecto de la destrucción de los edificios, etcétera, para poder medir la intensidad del sismo, tanto en el sismo, tanto en la meteorología y también, por ejemplo, en el caso de los objetos de los museos de historia natural, los observadores, los aficionados son fundamentales. No podemos estudiar solamente centrándonos en la institución como el Observatorio Astronómico Nacional, como el Museo de Historia Natural, etcétera, como el servicio posterior de meteorología, si no miramos y tenemos que mirar cómo funcionaba la red a lo largo de los países, cómo se vinculan entre sí, de qué manera se vinculan, qué instrumentos utilizan, cómo calibran los instrumentos, etcétera. Eso es fundamental. Y ahí podemos mirar que la historia de la ciencia demuestra que el conocimiento es un conocimiento social, no está construido por personas individuales, aunque se individualice, se obtengan premios individuales, se publiquen de forma individual. El conocimiento siempre es social. Y las clases que nosotros hacemos, y ustedes se darán cuenta cómo debiera funcionar los seminarios en la universidad, también demuestran, ¿no es cierto?, que uno aprende siempre con los pares, no aprende el profesor, aprende de lo que lee, de lo que el profesor o la profesora pueda decir eventualmente, evidentemente, pero sobre todo aprende con el resto, con sus propios pares. Y entonces, así también le ocurre a los astrónomos, le ocurrió a los astrónomos en el siglo XIX, a los meteorólogos, qué sé yo, a los que estudiaban la sismología, que se apoyaron muchísimo en estas redes, y sin estas redes ellos no hubiesen podido construir el conocimiento. Esto es una coproducción del conocimiento que se eh, individualiza posteriormente y invisibiliza todo el resto de la red para, ¿no es cierto?, asumir un nombre propio. Eso es parte de cómo lamentablemente se construye el conocimiento, pero el conocimiento siempre es coproducido. Entonces lo que nosotros queremos ver, cómo se apropia socialmente el conocimiento en la sociedad más allá de los astrónomos que conocemos. Bueno, eh, este es un eh, proyecto que está dentro eh, de un, de una red mayor de investigación, ¿no es cierto? Y acá está nuestra página web. Estoy haciendo una propaganda, así que voy a detener la grabación.